En el año 2022 Occidente sacudió la rama rusa del árbol de la economía, lo único que consiguió, que cayeran como frutos pasados de maduros, a las economías de Occidente, que ahora están tiradas al costado de su tronco, echándose a perder, en pleno estado de proceso de putrefacción. La realidad marca que Rusia y China están resultando victoriosas en el rebate que libró Estados Unidos con su arma preferida, es decir, con las sanciones políticas y económicas. Y que conste, esto no lo digo yo, ni lo dicen los gobiernos de Moscú y Pekín. Esto es un análisis que ha realizado Agata Desmarais, directora de pronósticos globales de la unidad de inteligencia de The Economist. Según la analista, la capacidad de imponer sanciones obedeció al dominio del dólar estadounidense en la economía global, pero ahora, con tiempo, otros países encontraron herramientas para contrarrestar el poder de los Estados Unidos, que incluyen swaps de divisas bilaterales que permiten evitar el uso del dólar, así como el desarrollo de la moneda digital y análogos independientes del sistema de pago SWIFT. Mientras no tendrían un gran significado por separados, juntos brindan, Moscú y Pekín cada vez más posibilidades de eludir los efectos de las sanciones occidentales, algo que se podría reducir a cero en unos 10 años, concluye Desmarais. Estamos haciendo referencia a un medio especializado de Economist, bastante gurú del tema de la economía mundial. No es un charlatán de feria que habla de economía, sino que son los medios de comunicación que generalmente son con quienes se administran todos los grupos económicos importantes en su lectura diaria para sacar conclusiones, explica el director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereira Mele. Lo que dice esta señora Agata Desmarais, es una conclusión luego de haber estado durante mucho tiempo disimulando, y llevando confusión a sus propios lectores sobre la realidad, que se estaba percibiendo, advierte Mele. Igualmente es algo que corroboró el jefe de la Duma rusa, Vyacheslav Volodin, quien declaró que Rusia logró resistir la presión sin precedentes de las sanciones impuestas a su economía y política este año. A pesar de la presión sin precedentes, y la introducción de más de 13.000 sanciones contra Rusia, el sistema político creado por nuestro presidente, y el modelo económico resistieron al comprobar su eficacia, escribió Volodin, en su canal de Telegram. Recordó que Washington y Bruselas pronosticaron el colapso de la economía rusa, con una inflación de más del 100%, el tipo de cambio de 200 rublos por dólar, la caída del PIB del 25%, previsiones que no se hicieron realidad. De acuerdo a Volodin, pese a todas las dificultades, Rusia cumple con todas las obligaciones sociales ante los ciudadanos. Superando desafíos, nos volvemos más fuertes, como no, el próximo año debe ser un año de desarrollo, indicó. A esto, hay que sumarles más datos de la realidad como que, producen ardores a Occidente. Es que el nivel de desempleo en Rusia, en noviembre de este año, se redujo hasta un mínimo histórico de un 3,7%, declaró este miércoles el jefe del gobierno ruso, Mikhail Mishustin, al indicar que la situación en el mercado laboral permanece estable. Señaló que, en gran medida, el nivel bajo de este índice se debe al trabajo realizado por las autoridades junto con los diputados de la Duma de Estado Cámara Baja del Parlamento ruso, y los senadores en el contexto de sanciones sin precedentes. El informe mensual del Servicio de Estadísticas de Rusia Rosstat confirmó la cifra proporcionada por Mishustin, al revelar que el número de desempleados disminuyó en noviembre en unos 152.000 en términos anuales. En noviembre de 2021, 2,7 millones de personas mayores de 15 años estaban clasificadas como desempleadas, según la metodología de la Organización Internacional del Trabajo, comunicó el ente. El mínimo histórico anterior del índice fue alcanzado en agosto de 2022. Se situó en un 3,8%. Un experto analiza el impacto de las sanciones al petróleo ruso. La decisión de imponer un techo de precio al petróleo ruso es demasiado ambiciosa y poco práctica, compartió con la prensa el experto iraní en relaciones con Rusia Shoaib Bahman. En sus palabras, la injerencia en el mercado de la energía contradice el libre comercio y hace que los países occidentales se enfrenten a un reto lleno de incertidumbre.
Uno de los temas más importantes tras el inicio de la operación militar especial rusa, ha sido la cuestión de la energía, y las posibles consecuencias de que Rusia cortara el suministro de petróleo y gas, o de un embargo de su compra por parte de los países occidentales, destacó el director del Instituto de Estudios Estratégicos del Mundo Moderno de Irán. Bahman explicó que antes la probabilidad de un embargo total de la compra de petróleo y gas rusos, por parte de los países europeos era escasa. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que los europeos ven en Moscú, una amenaza para su seguridad que podría poner en entredicho su existencia en el futuro. Por lo tanto, intentaron varias medidas, incluido el establecimiento de un techo de precios, para mostrar a Rusia que incluso a pesar de los problemas con el suministro de energía no cederán ante Moscú, expuso el analista. En opinión de Bahman, el mundo entró en una nueva era durante el conflicto ucraniano, y ahora los compradores intentan imponer sus condiciones a uno de los mayores vendedores de petróleo, lo que revela varios puntos importantes. 1. Limitar el precio del petróleo ruso no reducirá sus exportaciones. Moscú tiene acceso suficiente a petroleros, y puede enviar la mayor parte de su carburante a cualquier parte del mundo, independientemente de la horquilla de precios fijados. 2. En una situación en la que los países occidentales se han privado del petróleo ruso, y los países del Golfo no están dispuestos a ayudarlos en esta situación, esta tendencia podría tener un impacto real en los mercados a mediano plazo. En otras palabras, los países de Occidente tendrán que abastecer su consumo de energía a un precio más elevado. 3. Contrariamente a la percepción occidental, que la imposición de sanciones podría tener graves repercusiones en la macropolítica de Moscú, un techo de $60 no puede hacer tambalear la posición de Rusia en los mercados energéticos mundiales, y no cambiará la política del Kremlin hacia Ucrania. Las anteriores sanciones occidentales tampoco han logrado afectar a la macropolítica rusa. 4. El precio del barril de petróleo ruso fluctúa actualmente en torno a los $65, solo ligeramente por encima del techo fijado por Europa. Esto demuestra que el mecanismo de Occidente para fijar un precio máximo al petróleo ruso resultó ser una medida propagandística, porque si estos países hubieran querido ejercer una presión más seria, deberían haber bajado el precio máximo de compra de petróleo a Rusia, a $30-40. Bahman enfatizó que la decisión de sancionar al petróleo ruso es demasiado ambiciosa y poco práctica, y ahora los países occidentales se enfrentan a un reto lleno de incertidumbre. Al mismo tiempo, consideró esto como una flagrante injerencia en el mercado energético, que contradice el libre comercio. Resulta que los países occidentales, que siempre se han declarado partidarios del libre comercio, han demostrado de repente que en determinadas condiciones no se adhieren a sus puntos de vista liberales, concluyó el experto. El pasado 2 de diciembre, el grupo conformado por Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, Reino Unido, Italia y Japón, en conjunto con Australia, acordaron limitar a $60 el precio máximo del barril de petróleo procedente de Rusia. El 23 de diciembre, el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, advirtió que Moscú planea prohibir los envíos de petróleo y sus derivados a los estados que se unan al tope de precios acordado por países de Occidente. El 27 de diciembre, Rusia prohibió la exportación de su petróleo y derivados a personas jurídicas y físicas extranjeras en condiciones de límite de precio. Durante 2022, Rusia se convirtió en el país más sancionado por las potencias occidentales, aunque los resultados no fueron los esperados por los estados que impusieron las sanciones. La mayoría de las medidas establecen prohibiciones comerciales aplicadas a las exportaciones rusas, excepto en alimentos y fármacos. Restricciones para hacer uso del espacio aéreo internacional. Sanciones por realizar transacciones con la banca rusa. La imposibilidad para hacer uso del sistema internacional de pago SWIFT, y hasta la suspensión de la transmisión de emisoras rusas en Europa y Estados Unidos, entre otros. Las restricciones más importantes se aplican en el sector energético, en el que Rusia es uno de los principales productores de gas y petróleo.
Las potencias occidentales aplicaron un embargo a las compras de estos energéticos, lo que derivó en una crisis energética en Europa, principal comprador, un incremento en las tarifas de servicios domésticos, sobre todo para la población europea. Previo al inicio de la operación militar especial en Ucrania, Rusia contaba con 2.695 sanciones económicas dirigidas contra individuos, entidades y diferentes industrias, de acuerdo con el cálculo del proyecto Castellun.ai. La mayoría de estas sanciones fueron impuestas debido a la adhesión de Crimea en 2014 tras el referendo como un intento para mermar la economía rusa. No obstante, tras el inicio del conflicto en Ucrania, países como Canadá, el Reino Unido, Francia y principalmente Estados Unidos, aumentaron las sanciones hasta acumular un total de 10.377, hasta el corte del 15 de diciembre, de las cuales 8.613 fueron contra individuos, 1.658 contra entidades rusas, 92 contra puertos, y 14 correspondientes a la actividad aérea. Con ello, Rusia se convierte en el país con más sanciones de Occidente con 13.072 superando a estados como Irán, que suma 4.069, Siria, con 2.644, Corea del Norte con 2.143, Bielorrusia con 1.172, Venezuela con 651, y Birmania con 787. Del total de medidas restrictivas, Estados Unidos encabeza la lista como el país que más castigos ha impuesto a la Federación de Rusia, con 2.778, seguido de Canadá con 1.928, Suiza con 1.667, el Reino Unido con 1.660, la Unión Europea con 1.444, Francia con 1.382. Australia con 1.197, y Japón con 962. Con la aplicación de sanciones, Occidente esperaba mermar la economía rusa, como una estrategia para descapitalizar su potencial militar. Sin embargo, ninguno de los pronósticos negativos ha tenido el efecto que se esperaba, un hecho que reconocen incluso los propios medios occidentales. Así, de acuerdo con The Economist, a principios de 2022, se estimaba que las medidas restrictivas reducirían en un 10% el Producto Interno Bruto, PIB, de Rusia. Incluso, la Casa Blanca esperaba que la contracción fuera del 15%. No obstante, la estimación de la publicación especializada se redujo hasta 2,5% para el último trimestre del 2022. En verano, medios como The Financial Times pronosticaba una caída del PIB ruso de entre el 3,5% y el 5,5%, pero apenas este 29 de diciembre el rotativo británico informó que Rusia presentó un superávit en su cuenta corriente de $220.000 millones, el doble que el año anterior. Los resultados alcanzados por la economía rusa incluso superaron las estimaciones que hizo el propio Banco Central de Rusia, y el Ministerio de Desarrollo Económico tras el inicio del conflicto. El Banco Central de Rusia esperaba una contracción del PIB de entre el 8% y el 10%, mientras que el Ministerio de Desarrollo Económico calculó una baja del 7,8%. Al cierre del año, la primera dependencia informó que la disminución fue de entre el 3% y el 3,5%, y la segunda afirmó que el PIB bajará solo 2,9%. Para 2023, el regulador ruso espera una contracción de entre el 1% y el 4%, mientras que el Ministerio de Desarrollo Económico estima que bajará hasta 0,8%. El ministerio espera que para 2024 y 2025 el PIB crezca en promedio 2,6%. Europa paga los platos rotos. Aunque la inflación generalizada también impactó a Rusia, Europa, región que resintió más la falta de energéticos rusos, reportó una inflación en noviembre de más del 10%, aunque páginas como Statista calculan que el porcentaje superó el 11%. Países como Hungría, Letonia, Estonia y Lituania, reportaron niveles de inflación en noviembre de entre 23% y 21%, mientras que países como República Checa, Polonia, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria, Croacia e Italia reportaron una inflación de entre 17% y 12%.
Alemania, país con mayor dependencia a los energéticos rusos, cerró noviembre con una inflación de 11,3%, al igual que Países Bajos. Austria, Eslovenia, Bélgica, Portugal y Suecia reportaron porcentajes de inflación de entre 11,2% y el 10%. Solo países como Finlandia, Irlanda, Grecia, Chipre, Luxemburgo, Malta, Francia y España reportaron niveles por debajo del 10% con un mínimo del 6,7%. Esta misma semana, la revista Foreign Affairs publicó un artículo en el que advierte que estaría acabando la época dorada de las sanciones como herramienta diplomática de Occidente, principalmente de Estados Unidos, para coaccionar a otros estados. La revista especializada destaca que medidas como la transacción de divisas locales, la implementación de sistemas de pagos alternos al SWIFT, y el uso de divisas electrónicas han mermado la eficacia que otrora tenían las sanciones económicas occidentales. Precisamente, algunas de las medidas que Rusia tomó a lo largo del 2022, para sortear las sanciones fue establecer el comercio de sus energéticos en rublos, y prohibir la exportación de petróleo a países que establezcan un precio límite por barril, como establecieron los países integrantes del G7.